Buenas noches, les saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Hoy estamos a 2 de julio, ya en el mes de 2025. Estamos ya en el mes de cáncer e iniciamos con el programa del, del Zohar, que es de manera circular, es decir, no lo estamos empezando desde Bereshit, sino que vamos a tomarlo de acuerdo a la conciencia y a la energía que está ocurriendo en la semana. Y bueno, vamos a conectarnos y vamos a estudiar un poco de esta parashá no es muy larga, pero que tiene contenidos muy importantes. Y esta parashá se conoce como Jucat, y ahorita vamos a ver el significado. Jucat, decimos que en el libro de Números 19:2, de Midbar 2, nos dice en la Torah, esta es la ley de la Torah. El versículo primero que nos habla la parashá en el Zohar dice, y Hashem habló a Moshe diciéndole, esta es la ley de la Torah que Hashem ha mandado. Decíamos que el Zohar es una disertación entre alumnos y Shimon Bar Yochai, y dice Rabbi Yoshi, esta es la Torah que Moshe puso ante los hijos de Israel. Ven y ve, las palabras de la Torah son santas, elevadas y dulces, como está escrito. Son para ser más deseadas que el oro refinado, y más dulces que la miel. Así lo dice también Teilim, Salmos 19:11. Es como si el que estudia la Torah se para cada día en el monte Sinai y recibe la Torah. Esto es lo que dice, en este día te volviste pueblo de Dios tu Elohim. Y los compañeros ya han puesto esta explicación. Vamos a ampliar un poquito este concepto. Entonces, cuando se habla de este concepto, quiere decir que las palabras que trajo Moshe del Sinai, por eso ahí es donde se recibe la Kabbalah, la recibe el Moshe. Dice, por eso se dice Moshe Sinai Kabel, dice Moshe Kabel Sinai Torah. O sea, quiere decir que él recibió la Torah del monte o en el monte. Es del monte Sinai. ¿Por qué Sinai? Porque Sinai es igual que la palabra Sulam. En hebreo tiene la misma gematria de 130, que quiere decir que tuvo que subir una escalera, esa escalera espiritual. Y esa escalera espiritual en el árbol de las vidas significa que desde el mundo de Asia, de nuestro mundo físico, subió hasta el nivel más alto, hasta los niveles más altos de los cielos, hasta la conexión con Keter. De manera que estos 4 escalones, que es Asía, Yetzirah, Bería y Atzilut, fue el acceso en el cual Moshe llegó al mundo superior, a los mundos superiores. Entonces dice que estas palabras son tan santas y celestes y muy dulces. Entonces cualquiera que se consagre al estudio de estas palabras es como si hubiese estado ahí, recibiendo esa sabiduría. En otras palabras, es como lo que nos está diciendo el Zohar, que esta sabiduría que Moshe recibió del monte Sinai o en el monte Sinai, vamos a decirlo de las dos maneras, quiere decir que es como si nosotros estuviéramos estado allí atemporalmente,
recibiendo esta sabiduría. Por eso es tan importante y el mérito del estudio del Zohar, que cuando recibimos esta sabiduría, Moshe Kabel Sinai Torah, Moshe Torah Kabel Sinai, en ese orden, es como si nosotros lo hubiéramos recibido. Y por eso está totalmente prohibido abolir ni siquiera una sola letra del Sefer Torah, que es como si destruyéramos el mundo, lo cual dice que desde Moisés el texto se encuentra íntegro, es decir, no ha habido ninguna modificación. Esa es la gran virtud de apegarnos a este estudio, porque este estudio se ha defendido solo porque tiene un poder superior, y la Torah, como ya hemos dicho, como ya hemos estudiado, no es un texto simplemente, ni es un conjunto de libros simplemente, sino es un ser vivo que se puede interactuar con él cuando estamos estudiando la Torah a través de las letras hebreas, a través del estudio profundo, interactúa con nosotros a nivel del alma, a nivel de nuestro subconsciente. De ahí la importancia de tener un respeto y apegarnos estrictamente al contenido de la Torá, pero no en el sentido literal, sino en el nivel del Sod, es decir, en el nivel superior. Bueno, entonces, el verso número 7 de esta parashá de Jucat nos dice, como ven, aquí está en arameo, vamos a escanearlo de derecha a izquierda. De momento, pues no entendemos muchas cosas, pero el alma sí lo está entendiendo. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que nos acostumbremos un poco a la vibración del arameo. Así que empezamos con esta, es una vibración que dice, Tajase, Vayomer al Yitral, Halom Shal Neila Meal Regoila Bekol, Vejie Man Alaha, Ela Itmar de Pakir, leí el Iteta Lefshareja Meina, Bedigmuba Beitata Ajare Inuru Kadisha, Ilain Behi Shejinta. Shejinta en hebreo, pues es la Shejina. Ahora, vamos a ver la traducción a nuestro idioma español. Cuando dice Tajase, está a decir ven y ve. O sea, cuando dice ven y ve, Dios dice, como le dijo a Abraham, Tajase, ven y ve el mundo espiritual. Es decir, desconéctate de ahí y transfórmate a esta dimensión espiritual. Dice, ven y ve, está escrito. Y dijo, descálzate, que está en Éxodo 3:5, Shemot 3:5. Recuerdan que está esa lección que dice, en la zarza ardiente está Moshe y se le presenta el ángel del Señor, dice ahí, que es un aspecto divino, un aspecto de Dios, que se le tiene que presentar de acuerdo a la conciencia en ese momento de Moisés. Por eso dice, y Dios se le presentó a la zarza ardiente. Sabemos que es un aspecto divino. En realidad, quien se le presenta es El Shaddai, que es el aspecto en ese momento de Dios que se le presenta a Moisés y le dice, y descálzate que el piso que estás ocupando es suelo santo. La pregunta, ¿por qué este zapato o sandal específicamente mencionado aquí? Es específicamente mencionado aquí. La traducción dice, responde, es la manera en que fuimos enseñados que Él
mandó separarse de su esposa y unirse a otra mujer de la luz del santo de arriba, que es la Shejinah. Dios mío, con este aspecto también el Zohar tiene sus vericuetos que hay que tratar de entenderlos, y por eso tenemos los maestros cabalistas que nos vienen a explicar cuál es el significado de quítate las sandalias, porque el piso donde estás es suelo santo. Entonces, la sandalia o el zapato es el significado del cuerpo. Es como el significado es, el zapato es el cuerpo, y así cuando entra el pie en el zapato, significa la parte superior, es el alma. Bueno, entonces, en esta analogía, la sandalia es el cuerpo, y el pie, y el pie, que es la parte más baja del alma, entra en el zapato. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quítate el zapato, es decir, despréndete de tu cuerpo, porque nosotros no podemos tener un contacto divino con nuestros cinco sentidos. Tenemos que despojarnos del cuerpo para poder tener ese contacto. Entonces, el Gaón de Vilna, que es uno de los cabalistas, nos dice que así como el pie entra en la sandalia, así el alma al cuerpo. Entonces, por lo tanto, Moshe tuvo acceso a niveles superiores, a nivel profético, donde se encuentra la Kedushá, es decir, ¿qué es la Kedushá? Donde está la santidad, donde no había estado antes. Por eso en el pasaje de la zarza que dice que había un fuego ardiente que no consumía la zarza. Entonces, dice, confirma que el hecho de quitarse las sandalias o el zapato, Moshe tuvo acceso a mundos superiores, abandonando la tierra. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros desprendernos del cuerpo para tener acceso al encuentro divino? Bueno, pues la analogía de quitarnos el cuerpo, de quitarnos el, el zapato, es decir, desprendernos de ese cuerpo, ¿cuándo lo podemos hacer? Lo hacemos inconscientemente cuando dormimos, ¿no? El alma se desprende del cuerpo y solamente queda el nivel más bajo del alma para conservar los signos vitales y que el cuerpo siga funcionando, pero en realidad el alma se desprende. Ahora, si nosotros queremos decir, bueno, ¿y cómo me desprendo? Es a través de la meditación y la meditación cabalística. Entonces nos quitamos los zapatos para poder tener acceso a la meditación y a recibir los mensajes o las visiones que normalmente son de carácter profético a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro nivel de meditación. ¿Sí? Ahora, ahorita vamos a ver por qué, de dónde viene que se tiene que quitar el zapato y que tiene que desprenderse de la mujer. Hay un significado en el sueño también de que quien, cuando una persona, un difunto nos da algo a nosotros, esa es una buena señal. Cuando nos da algo, significa que nos va a llegar cosas buenas, significa que nos está dando herramientas para que nosotros podamos vivir en este mundo. Pero cuando toma algo, ese difunto, no es una buena señal. Ahora, si el difunto toma el zapato del que lo está soñando, o le viene a quitar el calzado, el zapato, significa muy pronto que va a morir. Es decir,
se está desprendiendo el cuerpo del alma. Ese es un secreto que nos viene a decir el Zohar. En el versículo 8 9 nos dice, esto es así, que cuando el muerto lo toma, es decir, el zapato, esto indica que él lo pasa al lugar de la muerte. Sin embargo, cuando el viviente se quita el zapato y lo da a otra persona para mantener una transacción, él lo lleva a cabo por medio del decreto de lo alto, lo cual significa que fue decretado que la posesión debe pasar de la propiedad de este a la propiedad de aquel otro. El quitarse el zapato es el ritual de Halajalitza, quitarse las sandalias según la ley del matrimonio por levirato. Bueno, este es otro aspecto que la cuestión del levirato hay que analizarlo con mucho más tranquilidad porque son aspectos muy fuertes. Ese otro zapato semejante al de arriba, esto es que implica más adelante todo un significado secreto. La ley del levirato es ay, no quiero meterme ahorita en este tema, pero es simplemente que si la, si la, si una pareja, el esposo y la esposa viven pero no tienen hijos y el esposo muere, hay una costumbre, es una costumbre que el hermano debería tomar como esposa. Te digo, es un tema muy amplio, a la viuda. ¿Por qué? Porque una vez que tome al esposo, el hermano a la viuda, y al primer hijo que llegue va a ser que va a traer el alma del marido y del difunto. Es un tema un poquito fuerte, no voy a entrar ahorita en él, más adelante lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque este no es el punto de Jucat. Y bueno, ahorita en la lectura, pues ahí salió y vamos a ver por cómo puede encarnar o reencarnar al difunto. Muy bien. Ahora, ¿qué significa también? Nos dice en la parte final de este versículo, dice, él mandó separarse de su esposa y unirse a otra mujer de la luz del santo de arriba, que es la Shejinah. En el caso de los patriarcas, que fue un mandato que se le dio a Abraham, el patriarca es, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. La mujer, la esposa, es el cuerpo y el significado del patriarca es el alma. Por lo tanto, hay una simbiosis. Se dice que Abraham tenía un nivel tan fuerte de alma porque la mujer, la esposa del patriarca, son de nivel profético muy alto, mientras que el cuerpo de Abraham era tan elevado que pudo elevar el alma del, de Sará, en este caso, y convertirla de Saraí a Sará, porque Abraham tenía la G, que la compartió con su esposa, por eso viene el nombre de Saraí a Sará. Bueno, entonces, este significado quiere decir que cómo nos podemos nosotros unir a la Shejintá, como dice aquí, a la Shejina, porque es la Shejina de arriba y la Shejina de abajo. La Shejina de abajo es la presencia divina con la cual nosotros nos conectamos en Malhut, en Asia, al hacer las meditaciones, es decir, nos estamos conectando con la parte divina, que en este caso es la Shejina. Hablamos la ocasión anterior que la Shejina es la atmósfera protectora, entre otras cosas, que cubre su manto a, la, a este mundo. Cuando esta no está, que es en este mes de, de Cáncer y de Leo, Tamuz y Ab, entonces
no está muy presente. Pero cuando están las meditaciones cabalísticas, se trae la protección divina a este mundo a través del estudio y las meditaciones. El estudio del Zohar, por ejemplo, hace que nosotros nos conectemos a la Shejina. Muy bien. Entonces, estos son el primer tema, que es el tema de la ley de la Torah. El segundo tema es ese tema de despréndete de tu cuerpo, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el suelo que pisas es suelo santo. Entonces, quiere decir que nosotros para pisar el suelo santo, es decir, con el contacto con el mundo divino, necesitamos hacer meditación necesariamente, oración, meditación, que ese es el punto. Y ahí entendemos qué significa quítate los zapatos, porque va a decir, bueno, ¿por qué? ¿Para qué lo quiere descalzo? Y es lo que muchas veces no se entiende cuando se lee literalmente la Torah. Bien, ahora hay otra lectura que está dentro de la Torah y que en la Parashá, en el libro de Bamidbar, que es de Números, en el 19:2, que es este mismo, le dice, viene el misterio de la vaca roja, que es una vaca roja, porque ni Moshe Rabbeinu pudo entender o explicar el sentido de la vaca roja, ni Salomón tampoco. Pero eso es cuando estaban vivos en este mundo físico. Pero cuando entró a las escuelas celestes, Moshe sí pudo entenderlo y lo comprendió a cabalidad. ¿Y qué hizo? Vino y se lo contó a Shimon Bar Yochai y le dice el significado de la vaca roja. Porque literalmente, si nosotros leemos en el libro de Números 19:2, nos dice acerca de la vaca roja. Bueno, el Zohar, ¿qué nos dice? Bueno, decíamos, es parte de tu cuerpo. Vamos al siguiente, Jucat. En este verso nos habla de la vaca roja. ¿Y qué es el significado de la vaca? Físicamente, ¿han visto ustedes alguna vez alguna vaca roja? Parece que, pues todo el mundo dice que no la hay. Algunos dicen que sí hay en algún lugar. Hay quien dice que en Galicia, en España, hay vaca roja, probablemente en Israel también. Pero si yo sí les puedo decir que personalmente entre Lupita y yo vimos una vaca roja yendo a un pueblo que está cerca de aquí que se llama Catic. Íbamos a una zona de aguas termales que es pues casi virgen, no es virgen, pero sale el agua de la montaña prácticamente y está cayendo el chorro de agua caliente termal natural. Ahí fuimos a ese paraje y ahí cerca del pueblo de Acatic vimos esa famosa vaca roja. Bueno, pero como dijimos, esta es una metáfora, no tiene que ver con un animal, pero ahí está la vaca roja. Por eso dice, y tienes que purificarte de la vaca bermeja, algo así menciona, no tengo aquí la Torah como para leerla literalmente, pero aquí está, el Zohar nos viene a decir, nuevamente en arameo decimos, Dabar de Benay Israel, dice, dile a los hijos de Israel, Beyuku Elia Afara, Hipara, que es la vaca, Haipara de Kiuta, Haipara de Kiuta, que es la vaca roja, Ka Atia, Ledak Lemiasrahe para de Kalamim, Sma humana le da sama shor upenei shur meshalmol udumas makade jebarduja diketiv Jesuna bein haoim eduma
Gitzurat Dina. Ok, vamos a ver ahora la traducción al español. 18. Y di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja. Números 19:2. Esa vaca es con el propósito de limpiar para purificar a los impuros, la cual es Malhut que recibe de la izquierda. ¿Quién es esa izquierda? Es el toro que está en Geburá, en Serapín, como dice, cara de toro del lado izquierdo. En Ezequiel 1:10 dice, el rojo significa rojo como una rosa, como está escrito, como la rosa entre las espinas. ¿Recuerdan qué es la rosa? Lo vimos hace 2 clases o 3. La rosa es el pueblo de Israel. ¿Y las espinas? Las espinas son las gentes que no tienen la conciencia israelita. Como la rosa entre las espinas, que también está en Shir Hashirim 2:2, es el cantar de los cantares. El roso significa una sentencia de la ley, ya que las leyes de la columna izquierda son consideradas rojas. Bueno, vamos a tratar de entender esto. ¿Por qué rojas? Dice, entonces, ¿qué significa pues la vaca roja? ¿Qué es el significado de la vaca roja? Ahora, la vaca roja, cuando alguien toca a un muerto, se impurifica, inmediatamente se impurifica. Esto ya lo sabemos y está escrito también en las costumbres cuando alguien fallecía en el campamento, lo tomaban, había gente especial o comisionados especiales para tomar al muerto y llevarlo hasta enterrarlo de manera inmediata. Y estos tenían que pasar por un proceso de purificación. Así que dicen que cómo se puede limpiar una persona que ha tocado un muerto, porque el muerto, pues ya una vez que ha salido el alma de su cuerpo, inmediatamente las fuerzas del mal se posesionan de él, del cuerpo, y quien toca el cuerpo se contamina. Y a su vez, cuando toca a las demás personas, contamina a todo el mundo. Y como lo vemos en los sepelios, pues todo el mundo se abraza con todo el mundo y es un contaminadero. Pero bueno, esa es una ignorancia que traemos ancestralmente. Pero bueno, vamos a entender qué es el rojo. El rojo, la rosa entre las espinas. Entonces, la vaca bermeja, la vaca roja, significa el tzadik, es decir, el justo. ¿Por qué la rosa está entre los espinos? Porque está la persona que quiere subir de su nivel de conciencia, el israelita. Está rodeado de pueblos idólatras, es decir, de gente, de personas alejadas del santo bendito es Él, por la ignorancia y sin saber nada de Él y sus secretos, que son los espinos donde hay mal. Entonces, la vaca roja dice, y la vaca debe ser gamur, es decir, perfecta, que viene, que no viene con deudas kármicas ni de vidas anteriores. Por tanto, un sadik que quiere bajar, tiene que bajar a este mundo. Y este mundo, él no quiere venir. ¿Por qué? Porque contamina, porque él tiene gran miedo de contaminarse. Va a decir, bueno, ¿de qué me sirve haber llegado a este nivel de purificación? Y para que Dios lo mande nuevamente acá y él no quiere venir. Entonces dicen que hay una gran, fuerte negociación entre Dios y esta alma del justo para bajar a este mundo.
Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que a dar nacimiento a almas que fueron dignas del Olam Abba para que bajen a este mundo. Entonces, cuando baja un tzadik a este mundo, estos tzadikim lo que vienen a hacer es protección y a sanar a este mundo. Por ejemplo, cuando hay un decreto de algo dañino en el cielo para Israel, Dios lo hace saber, a los primeros que los hace saber son a los tzadikim, para que ellos anulen ese decreto y así el santo bendito es Él tenga piedad del pueblo. ¿Y cómo lo hace el justo? Bueno, el justo ya sabe todas las técnicas y nosotros la hemos estado también estudiando. Tiene que meditar nombres de Dios, ayunar, ¿qué otra cosa? Hacer veladas de estudio, hacer oraciones con sus cabanot, es decir, con sus intenciones reales. Unir miniamim, es decir, unir gente justa para la oración, para meditaciones colectivas. Es decir, generar méritos para reparar los cortocircuitos del pueblo. Cuando una persona se contamina de algún tocar un muerto, lo que debería hacer inmediatamente es meterse en la mikveh y meditar los nombres de Dios que le corresponden a cada una de las sefirot y hacerle el ritual, el baño ritual para purificarse. Y aún así es un poco complicado y tendría que estar tomando la Torah. Por eso el estudio nos conecta con los adikim, que significa traer las cenizas de la vaca roja, no significa ir y sacrificar el animal, como dicen que hay que sacrificar el animal, quemar el toro, la sangre y rociarla. Todo ese aspecto no se trata de sacrificar ningún animal, se trata de sacrificar el animal interno que llevamos, porque esas cenizas son las que hacen purificar a la persona. Porque los ángeles vienen a cumplir un decreto. Cuando hay ese decreto, pero entonces el santo bendito se les dice, ese decreto queda anulado por el mérito del tzadik, del tzadikim, o de los estudiantes, como decíamos la otra ocasión, por los niños pequeños que estudian la Torah, es decir, los cabalistas y los estudiantes de Kabbalah. Y el decreto se anula. De esa manera se hace un mérito para corregir ese desmérito que se hizo. Cuando hay un decreto en el cielo es porque ha habido una transgresión y por tanto los decretos se hacen debido a las transgresiones del ser humano. Y evidentemente como la tierra también está conectada al alma del ser humano, pues si el colectivo no se ha portado correctamente, la tierra también recibe ese decreto y por eso vienen los temblores, vienen los tornados, vienen torbellinos, vienen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se creó la vaca roja, fue a causa del becerro de oro. Y entonces, quién es la vaca roja? Moshe, José Rabbeinu, porque él quitó el decreto que Dios le dijo cuando estuvo el becerro de oro, le dijo el santo bendito es él, y le comunicó al Sadik y le dijo, apártate de ese pueblo, porque recuerden que cuando estaba él en el Sinai y ocurrió lo del becerro de oro, le dijo, tu pueblo se ha corrompido. No dijo mi pueblo, tu pueblo, porque él se trajo a muchos
hechiceros de Egipto y venía revuelta. Eran 5-1. Mientras uno era del linaje israelita, los otros eran idólatras y eran gente impura totalmente. Pero aún así le dijo, apártate de ese pueblo, que lo voy a destruir. Claro, evidentemente primero le avisó. Entonces Moshe que dijo, ah, sí, pues si vas a hacer eso, que no lo voy a permitir porque bórrame de tu libro. Y yo nunca existí. Entonces aquí viene el decreto de la vaca roja, es decir, anuló ese decreto y Dios dijo, ok, adelante, no hago la destrucción, pero a estos sí me los llevo, entre ellos, por eso la parashá de Korah, que es la anterior a la nuestra, sí hay una gran destrucción, especialmente del linaje de Korah y, y la gran cantidad y la multitud mixta que vino de Egipto, los Ereb, que luego reencarnaron. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí nos dice que cuando nosotros hacemos el mérito de cuidar la lengua, es decir, no hablar mal de nadie, ya saben que es la Shonara, por eso el Egel, que es el becerro, tiene dentro de sus letras es Ainara, el mal de ojo, la Shonara, etc. Geolía Arayot, pero la Shonara, que es hablar mal, dice, todo aquel que tiene el mérito de cuidar su lengua, de no hablar mal de nadie, de no difamar, Dios le da un regalo, porque la lengua es el órgano más fácil de mover, pero a veces movemos la lengua sin pensar. Ese es el gran problema. Por eso dicen, el que cultiva el mérito de cuidar su lengua, Dios le da un gran regalo. ¿Cuál es ese regalo? Le deja ver el mundo espiritual. Entonces, basta que no haya un que cuide uno su palabra para que Dios nos dé ese mérito de ver el mundo espiritual. Ahora, también nos dice que nunca debes arar la tierra con un buey y un burro, porque el buey es del lado izquierdo. El buey del lado izquierdo es Samekmen y el burro representa su mujer, que es la demonia, Lit. Entonces, nunca se debe mezclar arar mundo con él. Es decir, nuestro trabajo debe tener mucho cuidado de no decir, el buey del lado izquierdo, que es el lado del Satán y de la mujer. Samekmen y la demonia, que es finalmente que estos fueron los causantes del cortocircuito, obviamente que cuando convencieron a Adán y a Jabá, que se cometió el gran cortocircuito del cual pues aún hoy estamos padeciendo. Bien. Ahora, él estuvo en el mundo espiritual y aquí nos vienen algunas reglas. Antes de pedir algo al mundo de arriba, primero tenemos que hacer un mérito. ¿Cuántas veces nosotros pedimos muchas cosas? Que nos sane, que nos vaya bien, y pedimos un chorro de cosas, pero no hacemos un mérito. Entonces, la regla es bien clara que si vamos a pedir algo al mundo espiritual, primero hagamos un mérito.
¿Y cuáles pueden ser esos méritos? Ya vimos los méritos que hace el Sadikim, el Sadik. Y nosotros, al igual que el Sadik, podemos hacer ese mérito. Pero también un mérito es la sedaká. La sedaká es la caridad. Visitar a un enfermo, ayudarle al necesitado, dar caridad en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a que se sustente un grupo de estudio como el que estamos teniendo. Y aprovecho para dar las gracias a quienes apoyaron para que esta plataforma de visibilidad se siga viendo. Entonces son acá a la gente que se nos pone enfrente, porque al ponérsenos enfrente, pues no nos pone sencillamente Dios, nos da una gran oportunidad de que el que está enfrente, que nos viene a pedir algo, no es porque nosotros le vayamos a hacer el favor, sino Él nos está haciendo el favor a nosotros y lo tenemos equivocado ese concepto. Entonces, antes de pedir algo, primero hagamos un mérito, que puede ser algo genuino, claro, pero hagamos un mérito. Y dice, también dice, Dios está cerca de aquel que le invoca de verdad. De verdad, así lo dice las escrituras. Evidentemente lo dice Telim. ¿Y qué es verdad? Verdad en hebreo se dice Emet, que es Aleph, Mem, Tav. Su gematria es 1 más 40 más 400, nos da 441. Entonces, Dios está siempre aquel que lo invoca desde su corazón, desde la verdad. Por eso, cuando el santo bendito es él, se le presenta a Moshe y le dice, bueno, ¿y cómo les voy a decir yo a tu pueblo cuál es tu nombre? Dice, mi nombre es Eye Asher Eye, que tiene que ver con esta numerología de 441. Entonces, las traducciones que normalmente dicen, Eye Asher Eye, yo soy el que soy o soy el que seré. Es, esto no tiene nada que ver. Ni dice yo soy, ni seré. Eye Asher Eye es un nombre, es un código muy elevado del nombre divino. No tiene traducción. Sin embargo, los traductores de las distintas Biblias ponen esto. Es un error grande. Por eso quien lee, vamos a insistir, la Torah de manera literal, no dice nada y es una gran ofensa. Vamos a hacer la autopsia y la decodificación de Ye y Asher e Ye. Aquí viene el secreto. ¿Cómo se escribe en hebreo? Ye, Asher, Ye. Su numerología, su gematria es 1 más 5 más 10 más 5 nos da 21. Y aquí está. Asher es el aspecto multiplicador. Luego también tiene su secreto, pero ahorita para los efectos de este estudio, Asher por Asher. Entonces, 21 por 21, ¿cuánto nos da? 441. Entonces, este es el nombre de Dios y que es verdad. Cuando nosotros meditamos, nos estamos conectando con el nombre más elevado, uno de los nombres más elevados de Dios. ¿Sí? Y quedamos que Ye es el nombre que le corresponde ¿a dónde? A la céfira de, ¿recuerdan? En Atzilut, es el nombre. Entonces, Ye, Asher, Ye. Por tanto, 441, soy aquel que me invoca de verdad. Quiere decir que nosotros al meditar esto, ahora, Dios le dijo, Moshe le dijo al Creador, yo le voy a decir que Ejiel Asher Ye me mandó, dice, a ellos nada más le vas a decir Ye, pero para ti soy Ye Asher Ye.
Ahora, también 21 más 21, esto lo tomamos como efecto multiplicador y sumar, nos da 42. Y 42 es el Anabejoa. Entonces, cada vez que nosotros solicitamos algo, que lo invocamos de verdad, inmediatamente deberíamos o deberemos de recitar el Anabejoa, porque esta oración, este poema, eleva la oración al más alto nivel. Por ejemplo, si hay un nombre que queremos decir, Tenli, Mamón, dame dinero, igual tenemos que hacer un mérito y tenemos que sellarlo con el término Ararita. Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos acceso a este conocimiento? ¿Y por qué no? Porque es Dios dio a su pueblo, digo su pueblo, no estamos hablando de toda la humanidad, a su pueblo, que claro, en la época del Mashiach, toda la humanidad será su pueblo, pero ahorita no es su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Su pueblo es el que está más cercano a él. Roshli, es decir, Israel. Yasher, Yashar, el más cercano a él. Entonces, Dios dio a su pueblo, es decir, a los israelitas, a quien se está elevando en su conciencia, este conocimiento para hacer Orla Goyim. ¿Qué quiere decir Orla Goyim? Para hacer luz de los demás pueblos. Quiere decir que por el mérito del estudio, por el mérito de este conocimiento, el sadik, los sadikim, y los niños que estudiantes de la cara, de la Torah, y los cabalistas, tiene un gran mérito porque ayuda y sostiene este mundo. Esa es la gran ventaja de tener este conocimiento. Entonces, que la comunidad de Israel puede dar clemencia y rigor. Entonces, cuando el Mashiach llegue, este conocimiento se va a difundir a todo el mundo. Por eso también es parte de la difusión que estamos haciendo. Y entonces, este pueblo de Dios ya será el Amishadai, es el pueblo divino. Y no haya idolatría. Bien, para ya no abundar mucho, unos breves comentarios antes de entrar a una meditación, si nos queda el tiempo. Nosotros como estudiantes de Kabbalah debemos usar estas herramientas cabalísticas para eliminar el caos. Entonces, ¿por qué si sigue habiendo caos en el mundo? Es porque no hemos hecho lo suficiente, es decir, no se ha reunido una masa crítica usando estas herramientas, que es una profunda energía, que es la fuerza de Dios. Entonces, ¿por qué no se ha utilizado esta fuerza? Es porque no tenemos el recipiente o la vasija para contener toda la luz que Él nos da. Al final vamos a hacer una meditación para ampliar esta vasija. En esta porción de la semana, que es Jucat, Jucat viene de Hok, que quiere decir precepto, ley, edicto, norma, etc. Entonces, Jucat son leyes. Entonces, el efecto de la vaca roja, por ejemplo, es la forma de limpiar todas las impurezas y todas las formas de negatividad. Por eso Jucat nos conecta con el poder de esta vaca roja, que como digo ya es metafórico, aunque no exista físicamente. La conexión se puede realizar cuando también la podemos lograr en Shabbat, que es el único día que no hay interferencia de las fuerzas del mal. Y la fuerza de luz de Dios está con nosotros. El único problema que como no tenemos el recipiente, la vasija,
para contener la energía que atraemos eh, con las herramientas y estudio del Zohar. En esta porción también me faltó comentarles que el sacerdote que administraba el remedio de la vaca roja a los israelitas que habían sufrido negatividad extrema, como la de tocar un muerto, que es una gran negatividad, se volvía impuro. El sacerdote se infectaba de todo lo que surtía la persona que le ayudaba a purificar. ¿Por qué? Porque se contagiaba de la misma aflicción durante el proceso de limpieza, es decir, era muy sensible a lo que el otro estaba sufriendo. La respuesta que nos da el Zohar es que para poder limpiar se debe sentir el problema que se quiere curar. Si no podemos ayudar, sentir el problema en otra persona, lo más probable es que no podamos ayudarle. Entonces, de ahí viene de que debemos de ponernos en los zapatos del otro para sentir esa empatía y ayudar, porque si no nos ponemos en el zapato del otro, sencillamente nuestro esfuerzo es inútil. Entonces, un médico, por ejemplo, está tratando a un paciente, pero si está pensando en el mercado de valores o está pensando en el negocio o están pensando en otras cosas y no tiene sensibilidad, no tiene empatía por el dolor del paciente, sencillamente no lo puede ayudar. El Zohar nos dice que si queremos ayudar a otros, tenemos que sentir y comprender el dolor de esa persona. Si no lo hacemos, nuestra probabilidad de éxito es muy baja. Entonces estamos aprendiendo que es importante comprender y tener empatía por el otro, por nuestro vecino, alguien de la familia, un amigo, etcétera, y sentir por ellos lo que sienten. La dignidad humana que hay que manifestar, porque se ha perdido frente al materialismo. Pues la gran mayoría está buscando el- las cuestiones físicas, el dinero. Cada vez que nos encontramos en una discusión, disputa o hasta en una guerra, deberíamos entender que no es solo para librarnos del mundo del caos, sino también para enseñarnos una lección. La lección de que lo que trajo el caos, en primer lugar, fue la falta de trato a los demás con dignidad humana. Por eso, llevar adelante una guerra o matar gente hoy en día es inútil. Lo que pedimos cuando leemos o nos conectamos con la porción de Jucat es alcanzar una limpieza total, una limpieza de todas aquellas impurezas que se han ocultado en nuestro cuerpo por 10, 20, 30, 40, 50, 100, 80, 100 años y librarnos de todas esas formas de infección. Pero si no sabemos ni estamos conscientes de eso, es una oportunidad perdida para nosotros, es algo más profundo que ayudar a un individuo en su propia búsqueda de la felicidad. La felicidad y el caos no pueden coexistir. Que yo sea feliz y el mundo está en caos significa que el caos ya no está en este mundo, pues es incorrecto. Pensar así es como el avestruz que esconde su cabeza en la tierra y no ve a nadie. Como el estudiante de Kabbalah, que debemos la ver la idea de esta manera. Nosotros debemos buscar alcanzar la meta final, de que todos estemos libres de caos, no solo tú y yo, sino todo el universo es algo posible con la energía de esta semana. Así que cuando nosotros leemos esta porción de Jucat, esta conciencia y pensamiento de eliminar colectivamente toda la forma de caos, sea como se presente, debe ser nuestra prioridad en nuestros pensamientos. El dolor que produce el caos a la humanidad cada minuto, lo estamos viendo, simplemente basta ver lo que ocurre, la destrucción y la muerte en otros países y en nuestro propio país. El dolor que produce el caos a la humanidad cada minuto del día es indescriptible. Entonces, nosotros podemos hacer algo. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, como estudiantes de Kabbalah, podemos llenarnos de cosas interesantes y decirles, qué bonita clase, qué bonito estudio tuvimos hoy.
pero ¿de qué va a servir? Entonces, vamos a empezar a hacer un trabajo ya. Ya estuvimos un tiempo aprendiendo muchas cosas. Ahora vamos poniéndolas en práctica. Yo sé que algunos de ustedes ya lo han puesto en práctica, todos, pero ahora vamos a hacer un poco más, aterrizar las cosas. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tener empatía, tenemos que sensibilizarnos del dolor ajeno, ponernos en sus zapatos, como si nosotros lo estuviéramos padeciendo. De esa manera podemos sentir el dolor ajeno. Si no, no hay de otra manera. Como decía un doctor que no siente el dolor del otro y está pensando en cuánto le va a cobrar o qué va a hacer después, o va a ir al súper, o va a estar pensar en sus inversiones o en su casa, o etcétera, etcétera. Y el paciente muy bien, no está tomando empatía y es probable que su éxito sea relativamente bajo. ¿Qué hacemos nosotros? Sensibilizarnos con el dolor ajeno. Quizá nosotros conocemos a alguien que está padeciendo una situación difícil. ¿Cómo nos podemos? Tenemos que tener empatía. ¿Y que entonces qué hacemos? Esta semana debemos sensibilizarnos y tenemos que hacer algo por ello, es decir, generar un mérito. No basta pedir, cura fulano, hazle bien a fulano, que a él le vaya bien. Nosotros tenemos que hacer algo por ello, lo acabamos de ver. Hacen los Sadikim? Pues nosotros hagamos mérito, hagamos acá, hablemos a alguien, démosle nuestro apoyo, si ustedes quieren moral, si no hay dinero, nuestra solidaridad, nuestra ayuda y todo aquel. Recientemente fui a visitar un amigo que estaba pasando una situación difícil y está desesperado. Le decía, yo sé que tienes mucho de peticiones para Dios, pero en el fondo, ¿tú qué estás haciendo para tener ese mérito? Pues, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias? Prácticamente nada. Claro, parece que no. Una llamada, un pensamiento, una oración por alguien más, o que pidas con alguien que esté peor que tú. Y basta ir a ver hospitales o basta ver situaciones en condiciones de calle, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener empatía por los demás y hacer algo. Cada uno en nuestro entorno podemos percibir a alguien y hacer algo por él. Así que esta es nuestra tarea. Bueno, aquí me detengo y si tienen alguna pregunta, trataré de responder. Yo tengo que hacerte una confesión. Soy de tus alumnos. Yo creo que ni a párvulos llego, No digas, pero en cuanto a teoría se refiere, pero ante todas tus pláticas, todas tus conversaciones, las escucho con muy buena intención y han hecho cosas muy saludables en mi persona. He cambiado, he cambiado en algunas cosas y y por esto te estoy muy agradecida. Me he vuelto más sensible, eh, me preocupo por los demás, trato de ayudar dentro de lo que se puede, de acuerdo a mis circunstancias. Entonces, tus enseñanzas para mí, en, ya que en teoría no avanzo nada, en el fondo de todas tus conversaciones, sí me han cambiado bastante. Y, y eso te quiero decir. Gracias. no, gracias a ti, pero déjame decirte que no es que no entiendas mucho, pues acuérdate que en la parte intelectual no entiende mucho, pero el alma está comprendiendo, sobre todo ahorita que Claro, estudiamos el Zohar. Y por otra parte, déjame decirte que no son mis conversaciones y mis pláticas, eso es la enseñanza que los cabalistas, que el Zohar, en este caso, que Shimon Bar Yochai y los estudios profundos de la Torah nos han dejado a nosotros,
Y así como tú los escuchas porque crees que soy el que lo digo yo, no, bueno, pues yo soy el vehículo solamente porque yo mismo estoy aprendiendo de lo de eso. Así que el mérito no es mío, es el mérito de los cabalistas y los que nos han venido a dejar esta enseñanza. Gracias. Bueno, pero lo que, en la forma en que tú la, Chava, Chava, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es saludable y correcto para un estudiante de Cábala ser, Kabbalah. sí, de Cábala, ser sensible y sentir el dolor ajeno hacia los demás y no tener resentimiento, porque el resentimiento pues no sirve para nada? En mi caso, es mucho por la sensibilidad que por todas las clases que tú nos has dado, las explicaciones de todo lo que es ser un cabalista, conocer el Zohar, conocer el Humash, perdón, la Torah también. Eso obviamente que nos hipersensibiliza. Ahora, ¿hasta qué punto es correcto? Porque yo como mujer, como persona, como ser humano, sí soy hipersensible, al grado que bueno, también inmediatamente hay que empezar a trabajar en la nave Joa para calmar eso, porque A ver, si sí, tu pregunta concreta es, ¿hasta qué hasta, punto hay que ser sensibles yes, a pesar de los resentimientos? ¿A eso te refieres? no, hasta qué punto ser sensible ante el dolor ajeno, aunque el otro no quiera o no le interese, que uno ofrezca. Bueno, uno tiene que ser sensible contra el dolor Claro. ajeno, a eso indudablemente hay que hacerlo. No le podemos dar a fuerzas Ajá. a quien no quiere recibir. O sea, nosotros estamos sensibilizándonos y tratamos de ayudarlo, pero si el otro no quiere que se le ayude, nosotros no podemos coaccionar a que le ayude. Es como alguien quererle dar algo a fuerzas, pues eso no es correcto. La sensibilidad es por parte nuestra. Hay Uh-huh. quien sí lo necesita y adelante, pero si el otro tiene demasiada soberbia, pues entonces no podemos hacer gran cosa, pero nosotros tenemos que ser sensibles, no solamente para una sola persona, sino en general, porque así como hay unas personas soberbias, también hay otras que son muy abiertas a que reciban esa ayuda. Chao, muchas gracias. Me quedó claro. Sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta?